La educación está cambiando. Hoy exploraremos una transformación que está marcando el futuro del aprendizaje, el trabajo por núcleos problematizadores. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se está implementando? Hoy tenemos el honor de conversar con Dulma Giraldo, quien está al frente de un importante proceso de transformación educativa. Coordinador, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, con un cordial saludo para todos y cada uno de las personas que de aquí en adelante nos van a escuchar y a ustedes de la sede de Chicharronal por esta invitación. Coordinador, muchas personas nos preguntan qué es exactamente un núcleo problematizador y por qué es tan relevante en la educación actual. El tema de los núcleos problematizadores hacen parte de los currículos integradores, que hace la diferencia con las áreas, porque las áreas hacen parte de un currículo fraccionado. Entonces, un currículo integrador, en este caso referenciado por los núcleos problematizadores, tiene la tarea de juntar o convocar todos los campos de conocimiento o las áreas como las llamamos nosotros, pero sobre todo los conocimientos importantes de cada una de esas áreas para que aporten a resolver alguna situación problemática de la comunidad o del territorio. En la mayoría de los casos, la educación tradicional siempre ha sido un paralelo, o sea, la educación tradicional desde las áreas ha estado centrada en un asunto teórico, de acumulación de datos, más no interesada en con esos conocimientos aportarle a resolver problemas comunitarios. Entonces los núcleos lo que hacen es eso, poder identificar cuáles son las situaciones problemáticas de una comunidad, de un territorio, en este caso también de un pueblo indígena como son el pueblo Nasa, que está acá en el Cauca y sobre todo en el norte del Cauca, y también de los campesinos que están acá en el territorio, y poder identificar cuáles son esas problemáticas que los afectan y que nos afectan a todos, y que la educación de verdad sí pueda aportar en la resolución de esos problemas o mínimamente hacer aportes de cómo se podrían resolver los problemas que tenemos en las comunidades. Más porque en las asambleas que se han estado haciendo de estas comunidades, en las asambleas Chachahuala en el año 1993, cuando se comienza a pensar todo este tema de la educación propia, las comunidades definen que la educación debe ser el motor del plan de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación de verdad sí debe aportar al desarrollo de las comunidades, a alcanzar los sueños y los propósitos de las comunidades de acuerdo a lo que vivimos acá, a este contexto, a una realidad. La educación tradicional a veces está fuera de esa realidad. Se orienta la educación sin tener en cuenta lo que vivimos nosotros acá. Entonces los núcleos problematizadores sí recogen ese contexto, esas realidades, esas problemáticas, y lo que se hace es dejar de fraccionar las cosas, y lo que hacemos es articular todos esos conocimientos alrededor de resolver un problema como tal. Durante años la educación se ha estructurado en materias separadas como matemáticas, ciencias, lenguaje, pero ahora hablamos de núcleos. ¿Cuál es la diferencia? Las matemáticas, por ejemplo, es una de las 9 áreas fundamentales que están determinadas por la Ley 115, que es la Ley General de Educación. Y hay 9 áreas fundamentales más otras áreas optativas. De acuerdo a esas áreas optativas o adicionales que podríamos decir nosotros, es de acuerdo a la modalidad. Por ejemplo, en el caso del Carmencita Cardona, donde están ustedes en Chicharronal, tienen las 9 áreas fundamentales, y las optativas tienen que ver con agrícola, pecuarias, transformación de alimentos, administración, otras cosas que tienen que ver con el agro y con el campo y con la producción. Si uno sumara a eso, son como entre 15 y 16 áreas en secundaria, ¿sí? Y lo que se hace desde la educación tradicional de las áreas es que a veces la matemática no tiene nada que ver con el español. La matemática no tiene nada que ver con lo productivo, así se manejaba antes. Por eso un estudiante necesitaba un cuaderno para cada área, y cada área se entendía con los conocimientos y los temas de esa área y no se articulaba con lo demás.
Ahí hay un problema porque resulta que el conocimiento es integrado, es general. O sea, uno no aprende algo separando las cosas. Siempre hemos colocado el ejemplo, por ejemplo, de que cuando vamos con nuestros papás a hacer alguna actividad en la finca, como sembrar maíz, cuando yo siembro maíz, ellos me están enseñando a mí ciencias naturales, cuando me dicen cuántos granos debo de echar al hueco, porque si no, esas planticas, si le echo más de 5, 6, 7, van a estar tan juntas que no van a crecer. Ahí me van a explicar lo de las ciencias naturales, pero no lo hacen en la manera que lo hace la educación tradicional y las áreas. Eso se aprende en la práctica. Ellos nos dicen 2 o 3 granitos máximo y ya uno va entendiendo por qué y a qué profundidad o si no la semilla no germina, ¿sí? Y a qué distancia o si no las matas no se desarrollan y cuánto puede llegar a producir esas maticas. Ahí necesitamos las matemáticas, necesitamos la geografía, la historia, porque también podemos aprender de la historia del maíz, por ejemplo, qué representa para un pueblo latinoamericano o para estos pueblos latinos con relación a la alimentación. Entonces, la educación tradicional, las matemáticas no te van a enseñar eso. Simplemente te van a enseñar las operaciones básicas y en la mayoría de las veces se enseñan en el cuaderno por medio de ejercicios, resolviendo problemas o en un tablero. Pero no te la ponen en práctica, por ejemplo, en la finca, en la parcela o en la huerta, donde yo sea consciente que la matemática tiene aplicabilidad ahí. Entonces, las áreas se centran en lo teórico, en acumular muchos datos, en memorizar esos datos para presentar un examen para que al final me diga la institución o la sede o hasta el profesor si yo gané o perdí el año. ¿Sí? Se sustenta en eso. Mientras que en el caso de los núcleos problematizadores, lo que se quiere es que esos conocimientos como la matemática, que sí van a estar presentes, sumar, restar, multiplicar, dividir, todo eso va a estar presente, pero cómo lo aprende y cómo lo pone en práctica, con los cultivos, con lo que hacemos a diario en la casa, en la familia, en la comunidad, hasta para hacer estadística de los problemas que nos afectan. Por ejemplo, el tema del agua. ¿Sí? La matemática no te enseñaría nunca a entender por qué el agua está disminuyendo. ¿Sí? No te enseñaría nunca a hacer una reflexión de qué pueden hacer los estudiantes y la comunidad para no afectar más la calidad y la cantidad de agua. La educación propia sí usa la matemática para hacer estadística, para darnos cuenta de ese problema, cómo ha ido avanzando y proponer alternativas de solución. Entonces aparecen los viveros, la reforestación, el cuidado de los ojos de agua. Entonces, ese saber no está solo y aislado de la realidad. Cuando hablamos de núcleos problematizadores, estamos hablando de un conocimiento aplicado a la realidad, a diferencia del conocimiento de la educación tradicional que se sustenta solamente en lo teórico y en poder memorizar cosas para yo decir que gané o perdí el año. Y la gente y los estudiantes y los padres de familia terminan muy interesados solamente en si su hijo gana o pierde el año, pero no tan interesado en si su hijo aprende o no a resolver problemas. Problemas como los que tenemos en el territorio, para que después sean líderes, sean personas conscientes, que ayuden a cuidar el medio ambiente, que ayude a resolver problemas. Ahí está la diferencia. Una educación teórica como el de las áreas y una educación práctica, vivencial para tener en cuenta el contexto y poder resolver problemáticas del contexto como tal. Esta es una pregunta clave. ¿Qué lleva a la comunidad educativa a tomar esta decisión de trabajar por núcleos? En este caso, porque hicimos las reflexiones anteriores, éramos conscientes de que necesitábamos una educación de acuerdo a lo que la comunidad en los años 90, cuando comenzó a pensarse la educación propia, pidió. La gente pidió que la educación de verdad estuviera muy cercana a las familias, muy cercana a la comunidad, que pudiera formar líderes, que pudiera estar interesada en aportar a los problemas de las comunidades, ¿sí? Y la educación tradicional, la educación del sistema educativo nacional tenía otros propósitos, ¿sí?
Los propósitos, como ya los mencioné, es más, eso tiene un trasfondo también político. La educación tradicional como está pensada desde la gente poderosa que se craneó todos estos sistemas educativos para que los estudiantes no sean críticos, reflexivos, para que ellos no puedan hacer análisis de los contextos, de los problemas que tienen a su alrededor, porque cuando un estudiante es crítico, es reflexivo, pues puede comenzar a proponer otras acciones, otras alternativas con relación a las problemáticas que hay. Y muchas veces los estados o los gobiernos pues quieren tenernos a nosotros ahí muy centraditos, muy convencidos de que todo está bien, que no digamos nada y que simplemente aceptemos todo lo que nos toque. Pero la educación propia no. La educación propia sí quiere formar estudiantes críticos, reflexivos y propositivos, ¿sí? Que esas sí son unas competencias que orienta la pedagogía a nivel mundial, ¿sí? Que las personas tengan la capacidad de hacer esos análisis y esas reflexiones, ¿sí? Pero la educación centrada en memorizar cosas, no. Esa educación lo único que te enseña es introducirte a un mundo laboral, que uno aprenda a hacer algo, un ejercicio de manera repetitiva muchas veces, porque esa es la clase de persona que necesitan las empresas, que tú repitas una misma cosa todo el tiempo. Mientras que cuando se piensa en líderes, ¿sí? Comunitarios, presidentes de junta, cuando se está pensando en autoridades, concejales, alcaldes, cuando se están pensando en artes, cuando se está pensando en los de deportes, en gente que lidere desde el dibujo, desde la música, que ayude a hacer conciencia, eso se hace de otra manera. O sea, se hace de una manera totalmente diferente. Entonces, por eso nos preocupaba que la educación de pronto tradicional no permitiera que esos jóvenes que tienen tantos dones, tantas habilidades, tantos talentos, siguieran sin descubrirse, sin fortalecerse, porque la educación tradicional también no permite eso, porque necesita que los estudiantes estén en silencio, callados, en fila, haciendo caso, mientras que la educación propia abre los espacios para tratar de descubrir qué es lo que le gusta a un estudiante, ¿sí? Cuál es su don, cuál es su habilidad, qué es lo que él quiere ser y qué es lo que él quiere hacer de manera responsable, equilibrada con su familia, con la comunidad y con el medio ambiente. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y ese fue el análisis que se hizo y eso fue lo que la gente en su momento pidió. Cuando se habla de algo nuevo, eso crea miedos, crea tensiones, porque nuestros papás y nuestros abuelos vienen de una educación tradicional. Entonces, cuando se les dice que la educación se va a hacer de otra manera, se crean los miedos porque se cree que si se hace de otra manera se está haciendo mal. Porque así como se ha hecho siempre es como está bien. Y no, o sea, este asunto de los núcleos problematizadores, de los núcleos temáticos y otra cantidad de pedagogías que ya hay en el mundo, están diciendo hace más de un siglo que la educación debe cambiar. Pero a veces nos resistimos a eso. Y por eso nosotros sí queremos avanzar en ese tema de que la educación debe cambiar, así como van cambiando las generaciones, los jóvenes y los niños. Finalmente, para todos los que nos ven, ¿cuál es el gran objetivo de este cambio en la educación? También lo hemos mencionado un poco, yo creo que, y creemos todos los que hemos estado liderando esto, de hecho, yo estoy hablando aquí por muchos mayores y mayoras, muchos líderes de las comunidades que se vienen hablando de este tema desde los años 90, ¿sí? Mm, la Constitución del 91 le otorgó el derecho a las comunidades afro, a las comunidades indígenas, a las palenqueras, a los raizales, que se pensaran y tenían el derecho de pensarse su propia educación, porque ellos tienen una manera particular de pensar y de actuar, ¿sí? Entonces, uno de los grandes propósitos es que por fin, se pueda hacer realidad un derecho que le otorgó la Constitución de este país a estas comunidades, ¿sí? Eso es uno. El otro sueño también es que, así como lo hizo Paulo Freire en Brasil, que también en estos sectores, las zonas rurales donde están los indígenas, los campesinos,
no sigamos siendo segregados, no sigamos siendo los que estamos lejos, los que estamos ocultos, a los cuales casi no se tiene en cuenta, a los cuales casi no se les ayuda, no se les colabora. Y de hecho, la gente a veces de afuera, no todos, piensa que nosotros en los estados o como estemos, estamos viviendo bien, ¿sí? Que tal vez no tenemos la oportunidad y a veces ni el derecho a estar mejor. Por eso las zonas rurales en la mayoría de los casos son zonas olvidadas, donde hay muchísimas necesidades básicas insatisfechas, donde nos falta el agua potable, donde nos falta el alcantarillado, servicios de energía, de internet, de conectividad, que las instituciones educativas puedan estar en excelentes condiciones para brindar a los estudiantes un excelente espacio de aprendizaje. Pero en la mayoría de los casos, la zona rural y los municipios donde están los cascos urbanos hay una gran diferencia. Y si lo llevamos a la ciudad, hay una diferencia mucho más grande. Y si comparamos este país con otros países, pues imagínense. Entonces, otro de los propósitos de los sueños es que en las zonas rurales nosotros sí podemos vivir mejor y podemos estar mejor, pero la educación debe cambiar para nosotros poder pensar diferente. Si seguimos pensando igual, no vamos a poder salir de tantas situaciones complejas que hay. Y eso lo enseñaba Paulo Freire, de que los estudiantes que están en las escuelas y en los colegios no son cajas vacías, que un profesor debe llegar con las áreas y llenar de datos, sino que los estudiantes que están en las escuelas y los colegios son personas pensantes que sienten, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es potencializar eso que él piensa y que él siente. La educación tradicional no lo permite hacer del todo, pero la educación propia sí puede abrir esos espacios para hacerlo. Yo soy, por ejemplo, un resultado de la educación tradicional. Hoy en día yo soy coordinador de la institución educativa Carmencita Cardona y lidero algunos procesos, como este de la educación propia también, pero mucho de lo que me hizo pensar como pienso hoy lo aprendí con la gente, con la comunidad, no lo aprendí en una universidad. Ahora, no estoy queriendo decir que ir a la universidad no sea importante, por el contrario, es muy importante, porque yo he ido a la universidad, yo he hecho mis estudios profesionales también para poder hacer lo que hago, pero esa cercanía con lo que es la gente y las necesidades de la gente lo aprendí con la gente, no allá afuera, sino acá adentro. Entonces, ese es otro de los grandes propósitos, que los jóvenes que están en nuestras instituciones educativas, y en este caso como en Chicharronal, puedan ser jóvenes que le aporten muchísimo a su comunidad, muchísimo a su familia y obviamente a la educación. Ese es otro de los grandes sueños de este tema de la educación propia como tal. Y no solamente los indígenas hacen educación propia, ¿sí? En gran parte del país, en muchas partes se está proponiendo una educación alternativa. En Cali hay colegios que ya están por fuera del sistema educativo nacional. Hay colegios donde se trabajan otro tipo de metodologías, ¿sí? Como la Montessori, como la Fontán, que son cosas muy diferentes a lo que plantea el Estado con las áreas de conocimiento. Y mucha gente, la tendencia es ir hacia allá, ¿no? Como a mirar qué otros tipos de propuestas educativas que se ajusten más a las realidades hay hoy en día, ¿sí? Y volvemos a insistir en que otro de los propósitos es conversar con la gente, por eso estamos haciendo las visitas a las comunidades, para explicarle a la gente mejor qué es educación propia, para que no se llenen de miedos o de temores, ¿sí? En la educación propia también queremos que los niños y las niñas lean bien, escriban bien, interpreten lo que leen, que sean buenos lectores. Por eso me coloqué el ejemplo, o a mí como ejemplo. Yo soy producto de la educación tradicional y una de las cosas que me dejó la educación tradicional es que al principio no me gustaba leer y escribir mucho, ¿sí? A diferencia de otros países donde los niños y los jóvenes y las personas se leen entre 20 y 30 libros al año, uno a duras penas se lee uno. Pero con el tiempo y con mi trabajo aprendí a leer y hoy en día yo puedo decir que en el año me leo entre 10 y 15 libros,
¿sí? Pero eso no me lo enseñó la educación tradicional, lo aprendí ahora, en la práctica. Y eso es lo que queremos hacer con los estudiantes de ahora, que ellos sí sean en el futuro buenos lectores, que escriban, que puedan expresar de diferentes maneras lo que sienten, lo que piensan y lo que les gusta. La educación está evolucionando y este es solo el comienzo. Agradecemos a nuestro coordinador Durmey por ayudarnos a entender este cambio y a todos ustedes por acompañarnos. ¿Qué opinan sobre este nuevo enfoque educativo? Déjenos sus comentarios y sigan con nosotros para más contenido educativo que transforma vidas.